Ya. Listo, ahora sí me escuchan. Buenas tardes, decía a todos ustedes, a los que dejan su saludo en el chat, a Kiera Isabel, a Ringo Richard, eh, a Juan Javier, a Sharon Romina y a todos los que están ahí al otro lado de la pantalla. Reciban muy buenas tardes de mi parte. Estamos aquí para una nueva sesión, semana número 4, ¿sí? Y vamos a dar cuenta de lo que es esto, el, la segunda parte del tercer periodo de la filosofía griega. Es decir, esto es lo que se denomina como el periodo ontológico de los grandes sistemas, ¿no? La segunda parte. La segunda parte es Aristóteles, la primera cual fue, la vimos la semana anterior, Platón. Y después también vamos a ver las escuelas helenísticas romanas como cuarta parte del periodo presocrático. La cuarta parte. Y ahí, ¿qué cosa tenemos? ¿No? Tenemos lo que es esto, las cuatro escuelas helenísticas romanas, ¿no? Que vamos a ver hoy. El cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y lo que viene a ser también, en este caso, el escepticismo. Son cuatro. Y bueno, sin más preámbulos, hagamos la presentación de una vez. Vamos a presentar pantalla. A ver, esperen un instante. Ahí va. Ahí está. Me imagino que deben estar viendo. Me imagino que deben estar viendo la pantalla ustedes. Me imagino que sí. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. No, antes que se me pase, también dar cuenta de la cantidad, no siempre bien la cantidad. Bueno, 30 y... Ya está. Estamos bien. Primera parte. El título, como les dije en el preámbulo, filosofía antigua, vamos a ver Aristóteles. En la segunda parte del periodo ontológico, la primera fue Platón, que vimos la semana anterior. Y después el periodo helenístico romano, vamos a ver el cinismo, con Diógenes de Sinope, el estoicismo, con Zenón de Sitio, el epicureísmo, Epicuro Samos, y el escepticismo de Pirrón de Elis. Eso es lo que vamos a dar cuenta. Y bueno, pues empecemos. Eh, Empecemos con el contexto histórico. Demos cuenta, en este mapa que tenemos aquí, hay una cuestión importante que remarcar. Si damos cuenta, por acá está Atenas, por acá está Esparta, ¿no? Acá está Esparta, dice acá, y acá dice Atenas. Bien. Ambas ciudades fueron las dos ciudades importantísimas de lo que viene a ser la antigua Grecia. Juntas estuvieron como aliadas en la guerra médicas, pero sin embargo se vieron enfrentadas en la guerra del Peloponeso. Al enfrentarse dos grandes ciudades en un determinado territorio, en un determinado país, ahí ocurre lo siguiente, jóvenes. Cuando se enfrentan dos grandes ciudades en un determinado territorio, el territorio mismo, ¿no? Llega a tener una crisis económica, social, política, cultural, ¿no? Es como Lima frente a alguna ciudad del país, ¿no? Tuvieran enfrentadas en guerra, ¿no? Eso trae tragedia, trae catástrofe, ¿no? Y bueno, allí están en esa época el periodo helenístico romano, con el cinismo, el estoicismo, el escepticismo, esto y demás, para preguntarse ante tanta insatisfacción, tanta infelicidad, ¿cómo uno llega a ser feliz? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se llega a ser feliz? ¿No? Y por eso precisamente se revisa ese contexto histórico, ¿no? Previo a este contexto histórico, en lo que viene a ser eh, 4, Aristóteles vivió en una época, llamémosla así, donde ya habían conflictos, pero no tantos a nivel de guerra. En el caso de las escuelas helenísticas romanas, ya vivían en esa época, ¿no?
Bueno, ese es el preámbulo y el contexto histórico que hay que señalar, ¿no? Resaltar para la época. Luego de esto, entremos a esta cuestión, ¿no? El periodo ontológico. ¿En qué consiste esto? ¿No? ¿Cómo se vivió en la última sesión, el periodo ontológico? Los filósofos empezaron a abordar, ¿no?, con detalle aspectos de toda la realidad. Y sobre todo su preocupación central fue el estudio del ser. ¿Qué cosa es el ser? Es todo aquello que existe en la realidad. ¿Qué es lo que existe en la realidad? Entes, es decir, cosas. La gran pregunta es qué es lo que hace posible la existencia del ser, es decir, la existencia de los entes, la existencia de las cosas. Platón lo resolvió así, ¿no? Aquí está nuestra realidad, objetos, y arriba, en un mundo de las ideas, ahí está la otra realidad, la realidad inteligible. Aquí tengo mi mesa. Platón diría, la esencia de mi mesa o de las mesas que cada uno de nosotros tenemos, que todo el mundo tiene, la esencia de cada una de las mesas está arriba en el mundo de las ideas. Así lo resuelve Platón. Es decir, las cosas solamente son posibles por las ideas, por las esencias que están arriba depositadas en el mundo de las ideas. ¿Sí? Esa es su visión ontológica de la realidad de Platón. Pero en el caso de Aristóteles va a ser un poco más terrenal. Va a decir, para pensar y dar cuenta de la existencia de las cosas que hay a nuestro alrededor, de esta realidad, no necesitamos recorrer. No necesitamos recorrer a lo que viene a ser el mundo de las ideas. No necesitamos recorrer arriba, a los cielos. Necesitamos recorrer a esta realidad. Y por eso es que yo les decía la semana anterior, recordarán ustedes, y lo vuelvo a recordar, no hay problema. Vamos a agrandar la imagen. Eh, recordarán ustedes lo siguiente con respecto a esta imagen, ¿no? Les decía yo la semana anterior, si ustedes ven esta imagen de aquí, ¿qué es lo que se circunscribe en ella? Al lado izquierdo de nuestra pantalla, aquí está el tipo levantando la mano, el brazo, con el índice arriba. Señala Platón, es él, señala que la realidad está arriba. Y en este caso, al lado derecho de nuestra pantalla, este tipo con libro en mano también, esto señala la palma de la mano hacia abajo, ¿no? Haciendo alusión a la realidad está acá abajo. Esa es la cuestión. Ahora, en la parte izquierda, parte baja, ustedes darán cuenta mejor de ello, ¿no? Aristóteles acá con su brazo hacia abajo, con la palma de su mano hacia abajo, señalando que la realidad está aquí, ¿no? Aquí, a nuestro alrededor, en pocas palabras. Esa es precisamente la distinción que tiene en este caso Aristóteles, ¿no? Y bueno, hecha esa distinción, entonces el problema que yace aquí es que en el periodo ontológico, tercer periodo de la filosofía griega, la pregunta es entonces, ¿qué hace posible la existencia de las cosas? Y en el caso de lo que viene a ser Platón, lo soluciona pensando que existe un mundo de las ideas y que ese mundo hace posible las copias, las cosas que vemos a nuestro alrededor. En el caso de Aristóteles, hace alusión en que las cosas existen porque es un compuesto de materia y forma, ¿no? Voy adelantando, eso es un compuesto de materia y forma, las cosas. ¿En qué consiste ello? Lo vamos a ver conforme pasen los minutos. No obstante, estos dos tipos, Platón y Aristóteles, fueron los dos grandes filósofos del periodo ontológico o de los grandes sistemas, ¿no? El primero, Platón, va a fundar la academia, el segundo, Aristóteles, va a fundar un lugar llamado el Liceo. Son algo así centros de investigación, centros de reflexión de la época, para ser exactos. Ahora sí entremos a Aristóteles. Nació en Estagira, una ciudad de Grecia. Año 384, algunos hacen alusión al 383, ¿no? Antes de nuestra era, antes de Cristo. Su padre Nicómaco ejercía la medicina en la corte del rey Amintas II de Macedonia, padre de Filipo II y abuelo de Alejandro Magno. Y precisamente aquí ustedes darán cuenta lo siguiente, ¿no? Aquí está Aristóteles a la derecha en el dibujo y aquí está Alejandro Magno, ¿no? Supuestamente siendo educado por Aristóteles, ¿no? A los 17 años se trasladó a Atenas
Aristóteles, donde se incorporó en la Academia de Platón, estuvo en ese lugar que fundó Platón, la Academia, durante más o menos unos 20 años, ¿no? Escuchando esas ideas de que aquí están las cosas y arriba en un mundo llamado de las ideas están las esencias de las cosas que están aquí a nuestro alrededor. Aristóteles poco a poco fue siendo un escéptico con respecto a ello y llegó a considerar lo siguiente: no puede ser posible que las cosas estén aquí y arriba estén deambulando sus esencias. No, dice Aristóteles, yo pienso que las cosas están aquí y sus esencias también están aquí con ellas. Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, dice Aristóteles. Es considerado Aristóteles padre de muchas disciplinas que posteriormente se constituirían en ciencias, ¿no? Como la biología, como la física también marca algunos, como la misma lógica, como la economía también consideran muchos, ¿no? Bueno, y otras ciencias más. Obras importantes, el órgano Tratado sobre Lógica, ¿no? Es un tratado sobre lógica, metafísica o filosofía primera, ¿no? El texto netamente hace alusión a la filosofía misma. Física, que es filosofía segunda para Aristóteles, Tratado del Alma, que es un texto de psicología, por decirlo de un modo. La poética, junto con la retórica, son textos más que todo de teoría literaria, si lo quiere. Ética nicomaquia o ética nicómaco, ¿no? Es un texto netamente de ética, cómo obtener la virtud, y la política, cómo conformar mejor la sociedad, la política. Entonces, eso es precisamente Aristóteles, que da cuenta de lo siguiente, ¿no? Hablar de la teoría lemórfica es hablar en principio de lo que es la filosofía. Semana 1. ¿Qué dijimos que es la filosofía para Aristóteles? ¿No? La filosofía es la causa y principio primero de todas las cosas. Bien. ¿Y cuál es esa causa y principio primero de todas las cosas? La causa y principio primero de todas las cosas es el ser. ¿No? Eso es, ¿no? La causa y principio primero de todas las cosas es el ser. Bien. ¿Y qué es el ser? Es todo aquello que existe en la realidad. Entes. Es decir, cosas. ¿Sí? Eso es. Eh, bien. ¿Y cómo doy cuenta de la existencia de las cosas? Y por ende del ser, ¿no? Ya que el ser, ¿qué cosa es? Los entes. Los entes son cosas. Bien. Nosotros comunes y corrientes, personas comunes y corrientes, le llamamos cosas a lo que nos rodea. Los filósofos lo llaman entes. Entes, ¿sí? Esto, entonces la gran pregunta será ahí, ¿y qué cosa es el ser, no? Todo aquello que existe en la realidad, lo que existe en la realidad, entes, es decir, cosas, ya, pero ¿de qué está determinado el ser? Por ende, ¿de qué están determinadas las cosas? Mm, Podemos verlo a través de varias teorías, dice Aristóteles. Una de ellas es a través de la teoría lemórfica. La teoría lemórfica, con ello vemos el ser, es decir, las cosas. Por ejemplo, ¿no? En las cosas existe esto que se denomina materia, il, y lo que se denomina forma, ¿no? En este caso, morfe. Entonces juntas ambos, materia más forma, y haces alusión a qué, ¿no? Y haces alusión a un objeto, ¿no? Porque todos los objetos para Aristóteles tienen eso. Por ejemplo, mi mesa tiene materia, ¿no? Madera, y tiene una determinada forma, ¿no? Si tuviera forma de cuchara, no podría sentar algo aquí, ¿no? Entonces tiene materia más forma. Punto uno. Punto dos. La materia más forma hacen posible el objeto, hacen posible el objeto, el ente, es decir, el ser, lo hacen posible. Y el ser, otra de las cosas, sinónimos si lo quieres, podrías hacer alusión a la sustancia, que es el compuesto indesligable de materia y forma. Repito la idea. La filosofía es la que estudia la causa y principio primero de todas las cosas. ¿Y cuál es esa causa y principio primero de todas las cosas? Ello es el ser. ¿Y qué cosa es el ser? Lo podemos ver a través de dar cuenta de la existencia de las cosas, por ejemplo. Ya que hablar de cosas o de entes estás hablando también del ser. ¿Y cómo podemos percibir ello? Por ejemplo, las cosas son un compuesto, tienen materia más forma, ¿no? Y ahí estás dando cuenta del ser.
¿no? Entonces, las cosas al ser un compuesto de ellas, indesligable de la materia y forma, porque tú ves un objeto siempre con una determinada materia y con una determinada forma, ¿no? Esas dos cosas, materia y forma, al ser indesligable de las cosas, es lo que hace alusión a la sustancia. Y eso también es el ser. Entonces, en conclusión, sería que el ser es materia más forma, y cuando estás hablando del ser, estás hablando de entes o cosas. Y cuando estás hablando que el ser es materia más forma y que juntos están indesligables, es decir, estás haciendo alusión de que el ser también lo percibes como sustancia. Aparte de decir que tiene materia de forma, es también una sustancia el ser. Con otras palabras, las cosas tienen materia más forma y el decir que estas tienen materia más forma está señalando a su vez su sustancia de las cosas, ¿no? Entonces, esa es precisamente la distinción aristotélica que hace, ¿no? Otra forma de dar cuenta de las cosas o de dar cuenta del ser también es, por ejemplo, a través de este dibujo, ¿no? Alusivo que tenemos, ¿no? Tienen algo en común todos estos. ¿Qué cosa es materia? Pero, ¿cuál es lo distinto que tienen? La forma, ¿no? Es lo distinto que tienen, ¿no? Pero todos estos terminan componiendo qué cosa, ¿no? Son el ser, ¿no? ¿Por qué? Porque son compuestos. Tienen materia más forma, por lo tanto son ser, ¿no? Son ser. No hay que asustarnos con la palabrita ser, ¿eh? Por favor, no hay que asustarnos con la palabrita ser. ¿No? Solemos utilizarla, ¿no? Solemos utilizarla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estás con tu chica, no le dices te quiero con todo mi ser. O si estás con tu chico, también no le dices lo mismo. Utilizas la palabra ser, ¿no? Sino que aquí el filósofo Aristóteles la utiliza para hacer alusión a los entes, es decir, para hacer alusión a las cosas. ¿Y cómo podemos apreciar el ser? Ya lo dijo, ¿no? Cuando notas que algo tiene materia más forma y que a su vez es un compuesto, ¿no? Es una sustancia. Ello es ser. Eh, Otra de las cosas que precisamente hace alusión, en este caso, bueno, luego de hablar de esto, de la teoría heliomórfica, y hablar de los ejemplos de materia más forma, hacemos alusión a la crítica que tiene Aristóteles sobre Platón. Aristóteles hace alusión a lo siguiente: criticó la teoría de las ideas de Platón, ya que no entendía cómo la esencia, por ejemplo, de un caballo eh, podía estar fuera de él, ¿no? Es como decir, la esencia de la mesa está fuera de ella. Eso no puede ser para Aristóteles. Para Platón sí, pero para Aristóteles no. La idea de caballo no se encuentra fuera del caballo. Es decir, la idea de una mesa, la esencia de la mesa no se encuentra fuera de las mesas, se encuentra con la mesa. Porque si decimos que la idea, es decir, la esencia del objeto, no se encuentra con el mismo, con el objeto, entonces la idea o la esencia es trascendente, es decir, está fuera, en otro mundo. Y para Aristóteles es que las esencias están con las cosas, por lo tanto, estas son inmanentes a las cosas, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, digamos que Platón era un filósofo trascendente, ¿no? Que defendía yo la trascendencia, en el sentido de que las esencias estaban fuera, en el mundo de las ideas, y para Aristóteles es un filósofo inmanente, es decir, que las esencias él considera que están junto a las cosas y no en un mundo de las ideas, en un mundo fuera del nuestro. Entonces, esa es una distinción clara y tajante respecto a Aristóteles y Platón. Les decía hace unos instantes, la filosofía es la que estudia la causa y principio primero de todas las cosas, eh, y la causa y principio primero de todas las cosas es el ser, señala la filosofía. ¿Qué cosa es el ser? Todo aquello que existe en la realidad. Lo que existe en la realidad son entes, es decir, cosas. La gran pregunta está en qué hace posible la existencia de las mismas, la existencia del ser, la existencia de las cosas. Es que estas son materia más forma, y así vemos su compuesto, es decir, su sustancia. Otra forma de dar cuenta de las cosas, es decir, otra forma de dar cuenta del ser, es que tenemos que notar que el ser, las cosas, tienen cambio y movimiento. Las cosas y el ser
¿no? Las cosas, es decir, el ser, tienen cambio y movimiento. Por ejemplo, nosotros somos un ser, ¿no? Un ser humano. Tenemos cambio y movimiento, ¿no es cierto? Nos estamos constantemente moviendo, sufrimos cambio, con el paso de los años se ven más aún estos. ¿Qué más? ¿No? Aparte de ello, también señalar lo siguiente, jóvenes, en el caso que las cosas también tienen cambio y movimiento, ¿no? Aquí vemos precisamente algunas semillas que pasan a ser después una planta, un árbol, y que después pasa a ser ese árbol madera, ¿no? Entonces, esto, ahí vemos cómo precisamente la realidad está en cambio y movimiento, ¿no? Con las semillas. Así pues, esto, los conceptos de potencia y acto, o acto y potencia, para Aristóteles terminan explicando eso, el cambio y movimiento. Por ende, la potencia y el acto, ¿cómo se definen? ¿No? La primera, cuando no llega a ser algo, pero puede llegar a serlo. La segunda, llega a ser algo o a realizarse, ¿no? Al materializar su potencialidad. Pero también esos conceptos, potencia y acto, lo podemos ver juntos. Por ejemplo, ¿no? Ustedes son estudiantes preuniversitarios, eso es acto, pero también están en potencia de, que, de llegar a ser universitarios, ¿cierto? Están en potencia de llegar a ser universitarios. Eso es lo que ocurre. Así pues, entonces tienes esto que se denomina tú, cambio de movimiento, ¿no? Tienes eso, ¿no? Llamado cambio de movimiento. Entonces, a través de estos dos conceptos, insisto, podemos ver y apreciar el ser. ¿Qué apreciamos de él? Cómo va cambiando y moviéndose. El ser, sí, los seres humanos, las cosas que también son seres inertes. Entonces ahí nos damos cuenta precisamente otra forma de esto que se denomina ser por parte de Aristóteles. Todo viene por la pregunta, ¿qué es la filosofía? Aquella que estudia la causa y el principio primero de todas las cosas. ¿Y qué es eso, causa o principio primero de todas las cosas? ¿Cuál es esa causa de principio primero de todas las cosas? Ello es el ser. Esto es los entes, esto es las cosas. Y nos damos cuenta de la existencia de las mismas y por ende del ser cuando apreciamos que las cosas tienen materia más forma o cuando apreciamos que tienen cambio y movimiento. Esa es precisamente la perspectiva de Aristóteles. Eh, luego, Aristóteles también hace alusión de que existen cuatro causas, ¿no? Cuatro causas que explican la realidad. Tengo una realidad de corte material, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Material y que tiene una forma determinada por alguien y que apunta para un propósito determinado. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de lo que es cuando hablamos de lo que es en este caso esto, un edificio. La causa material para la construcción de un edificio, fierro, ladrillo, cemento, arena y todo ello. La causa formal, el arquitecto que primero lo tiene como idea y después lo baja al plano, a la maqueta. La causa eficiente, los albañiles, maestros de obras, ingenieros civiles, ellos son causa eficiente. Causa final, ¿para qué se está construyendo el edificio? ¿Para qué sirve de centro preuniversitario? Se está construyendo el edificio para que sirva de conjunto habitacional. Se está construyendo el edificio también para, por ejemplo, ¿no? Locales de oficina, galerías, ¿no? ¿Para qué? Apunta siempre para una finalidad la construcción de un edificio. Esa es precisamente la consigna en este caso. Luego de esto, ¿no? También podemos ver que cuando se entra en una mina, la mina de Huancavelica, por ejemplo, en el centro de Perú, ¿no? O la de Potosí en Bolivia, ¿no? Dos minas que históricamente han arrojado muy buena cantidad de ese metal llamado plata. Bueno, pero ocurre lo siguiente ahí, que cuando tú entras a la mina tú no sacas una cadena, un esclavo, una sortija, ¿no? Tú sacas una materia, ¿no? Un pedazo así de materia, un pedazo de plata. Y eso hay que darle una forma, ¿no? Causa formal.
Esa causa material tienes que darle una causa formal. A esa materia tienes que darle una forma. La causa eficiente, ¿quién se la termina dando? El joyero. La causa final, ¿qué función o meta cumple? ¿Para qué se ha terminado, no? ¿Para qué se ha terminado llamémosle así, haciendo la joya? ¿Para que la gente se adorne? ¿O para que el mismo joyero, ¿no? En este caso, ¿no? Para que el mismo joyero pueda mostrar su arte y pueda tener una forma de alimentarse, vendiendo dicho arte, en ese caso. Entonces es precisamente una distinción a dar cuenta, en este caso, de lo que vienen a ser las cuatro formas en Aristóteles, ¿no? ¿Qué sustentan, bajo los ejemplos que he mencionado, entonces, qué sustentan? ¿No? Sustentan la realidad misma, ¿no? Cómo se va construyendo, cómo se va haciendo esta. Por ejemplo, la realidad social también se construye de esta forma para Aristóteles. La causa material, los individuos, los ciudadanos. La causa formal, las leyes, las normas. La causa eficiente, para su tiempo Aristóteles era el gobernante que terminaba haciendo todas las leyes y haciendo que se cumplan también. Para su época, Aristóteles consideraba solamente una persona en la potestad de hacer ello. Nosotros en nuestros días vivimos bajo los esquemas del periodo de la Ilustración del siglo XVIII, ¿no? Como un discute y visión de los poderes del Estado. Pero para aquellos días, para Aristóteles no era así. Y la causa final, ¿qué función o meta cumple? ¿No? ¿Para qué vivimos en sociedad con leyes y normas? Y hay un tipo que hace esas leyes y hace que también se cumplan esas leyes, el gobernante. ¿Para qué? ¿Cuál es la causa final de todo? Para que en comunidad podamos alcanzar la felicidad. Es lo que se comenta aquí, teoría de las cuatro causas. Bien. Eh, y por último, viendo esta posición de ejemplo político que hemos dado de las cuatro causas, Aristóteles consideraba que habían formas de gobierno para su época. La monarquía, que si se corrompía, pasaba a ser tiranía, gobierno de uno. En el caso de lo que viene a ser la aristocracia, gobierno de varios, que si se corrompe llega a ser oligarquía. Eh, y lo que viene a ser la democracia, gobierno de todos, que si se corrompe viene a ser la demagogia. Estas a la izquierda formas virtuosas de gobernar, formas corruptas provenientes de aquellas formas virtuosas cuando dejan propiamente de serlo. Eh, y luego de esto, vayamos a este análisis del tiempo, ¿no? Aristóteles, del 384 o 383 antes de nuestra era, antes de Cristo. Esto, después de ello, antes de Aristóteles, ya sabes que está para esta época Platón, y juntos hacen el periodo ontológico, tercer periodo de la filosofía griega. Profe, ¿cuál es el segundo? El periodo antropológico, donde están los sofistas y Sócrates. Profe, ¿cuál es el primero? El periodo cosmológico, donde está desde Tales de Mileto hasta Demócrito. Después del periodo ontológico, Platón-Aristóteles, vayamos al periodo helenístico romano. Y aquí está Diógenes con la escuela denominada el cinismo, después está Pirrón de Elis con la escuela denominada el escepticismo, luego está Epicuro de Samos con la escuela denominada epicureísmo y Zenón de Sitio con la escuela denominada el estoicismo. Respectivamente ahí están sus años donde ellos empiezan a aparecer sobre la faz de la Tierra. Bien, una vez visto esto, ¿no? Damos cuenta de lo siguiente. Estas cuatro nombres en mención componen las escuelas helenístico-romanas. Este periodo fue un periodo de profunda crisis, producto de la fragmentación del extenso imperio de Alejandro Magno. La polis como lugar autónomo desaparece. La ciudad como lugar autónomo desaparece. ¿Sí? Para ser exactos. ¿Por qué empieza a desaparecer? Bueno, ya les dije, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico? Se enfrentan dos ciudades, ¿no? Atenas y Esparta, ¿no? Y alrededor todas las que se le suman a cada una de estas dos ciudades. No solamente eran los atenienses de Esparta, ambas tuvieron adhesiones de otros territorios, ¿no? Entonces hubo un gran conflicto armado allí. Y por ende también dejó eso, como toda guerra deja, una crisis económica, política, social, ¿no? Un vacío cultural. Entonces había una desgracia y ante todo eso la pregunta es, ¿cómo se obtiene pues entonces la felicidad ante tanta desgracia?
Y estos filósofos de las escuelas helenístico-romanos intentan solucionar ello, dando cuenta de cómo se es feliz ante una crisis. Y veamos ello. De parte del cinismo, ¿no? Esta escuela filosófica sostiene que la felicidad consiste en alejarnos de las convenciones sociales, ya que el ser humano únicamente es feliz cuando vive de acuerdo con su naturaleza animal. Aléjate de cualquier norma y convención social, decía Diógenes de Sinope. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que cuanto más te inmiscuyes con la sociedad, ¿sí? Cuanto más te inmiscuyes con la sociedad, más, llamémoslo así, más problemas captas de la misma sociedad. Si en la sociedad hay una crisis económica, por ejemplo, política, por lo tanto te vas a sentir afectado, ¿no? Viviendo en sociedad, por ejemplo, si hay una pandemia y tú eres parte de la sociedad, sí o sí te va a tocar la pandemia, ¿no? Y si tienes buenas defensas, el virus no te ataca, pero te va a dejar problemas económicos, ¿no? Porque a la sociedad le ha dejado problemas económicos, ¿no? Eso es precisamente lo que ocurre, ¿no? Cuando uno vive en sociedad. Por eso es mejor apartarse de cualquier norma y convención social, vivir apartado de la sociedad, según la postura, en este caso, de Diógenes de Sinope, ¿no? Ese es punto uno. Punto dos, vivir entonces de acuerdo a nuestra naturaleza animal. ¿Cómo sería vivir de acuerdo a nuestra naturaleza animal? Vivir de acuerdo a nuestra naturaleza animal significa, en este caso, vivir con esa animalidad propia como la de un perro. Él quería de esa forma, ¿eh? ¿Y por qué como un perro? Los perros son los más fieles, ¿no? Llamémoslo así, son muy leales. Y a los seres humanos les hace falta eso, la lealtad. Muchas veces hay gente que tú le tratas muy bien, pero sin embargo no son leales, ¿no? Entonces, al contrario, los seres humanos están cubiertos de egoísmo, desidia, codicia, avaricia, mentira, engaño, ¿no? Pero le falta lealtad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que recuperar nuestra naturaleza animal, pero propia como la de un perro. Y admiraba tanto a estos canes, Diógenes de Sinope, que se mandó a hacer una casita como la de un perro. Pero ocurre que el que le hizo la casita le falló, ¿no? A quien le mandó a hacer la casita le falló. No terminó haciendo la casita. No terminó haciendo la casita. Y se fugó con lo poco mucho que Diógenes le había podido pagar. Se fugó de la ciudad. A partir de ahí, él dijo, bueno, una razón más por no juntarme con los seres humanos, ¿no? Para no juntarme con los seres humanos, ¿no? El engaño y la estafa, por ejemplo, son vicios propios de la sociedad. Y empezó a vivir así en un tonel, ¿no? Una especie de barril echado. Vivía él con su lámpara y con unos cuantos perros a su alrededor, porque consideraba que eran más leales que el ser humano. Tanto así que criticaba al ser humano que cierto día aparece en una plaza pública a plena luz del día con una mampara, una especie de linterna, antorcha de la época, ¿no? Haciendo alusión a lo siguiente: permiso señor, ando buscando un hombre. Oye, pero ¿qué hombre, Diógenes? Acá hay varios hombres. No, ando buscando una persona que no tenga los vicios del ser humano, los males del ser humano: estafa, avaricia, codicia, ¿no? Traición, ya eso. Por eso digo, ando buscando un hombre. Y la gente empezó a verlo mal, pues, ¿no? Porque todos tenían defectos. Creo que todos en realidad tenemos defectos a la larga. Y Diógenes buscaba siempre el lado mejor del ser humano. Y bueno, cierto día Diógenes, un amigo de infancia, lo invita a un gran banquete, ¿no? Le invita a un gran banquete y él dijo, bueno, voy a ir al banquete. Pero ocurre algo particular, que en ese banquete había gente que no le quería a Diógenes. Pero a Diógenes no le importó, nada, se sentó a comer. Y la gente, un poco para aborrecer a Diógenes, la gente iba comiendo y los huesitos se los tiraba al plato de Diógenes. Y bueno, el plato de Diógenes se empezó a rebalsar de huesitos. Y no le quedó más remedio a Diógenes mismo que poner el plato en medio de la sala, por decirlo de un modo, ponerse en cuatro patitas como un perro, levantar su patita derecha,
y orinó los huesos. Orinó los huesos. Y se fue exclamando por la puerta: el último amigo que pensé que tenía ya no lo tengo más, traidor. Me ha traído aquí para hacer el más reír de todos. Traidor. Yo nunca más con ese tipo. Eso fue lo que ocurrió con Diógenes y uno de los últimos amigos que él tenía. Entonces, a partir de ahí, empezó a andar más solo que nunca, viviendo apartados absolutamente de todos. Y a eso le agrega que vivir con pocas cosas también te lleva a la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cosas o quieres tener más y más cosas, dinero en el banco, propiedades, inmuebles, vehículos, pero con el paso del tiempo tú terminas, tú terminas, por decirlo de un modo, eh, sufriendo, ¿no? Con dichas cosas. ¿Por qué? Porque todos los días amaneces preocupado por ello, ¿no? Que un hacker no entre y me hackee la página de la Sunar y una de mis propiedades o mis vehículos lo pase a su nombre, que nadie me hackee mis cuentas, no, no vaya a ser que me basen en mis tarjetas. Entonces, el tener cosas te hace preocuparte por las mismas. Por eso es mejor tener poco, con poco se es feliz. Nada más que Diógenes exageraba en ese aspecto. Cierto día, él va caminando por la calle y encuentra a una niña tomando agua de una pileta, pero con su mano. Y él dice: caramba, ¿qué sabes esta niña, no? Me acaba de enseñar que no necesito un objeto más para vivir, ¿no? Este jarro, ¿no? Te agarró, lo tiró y siguió él caminando. Siguió él caminando, ¿no? Entonces, es una forma muy exagerada, pero es una forma de, a la larga, decirte que con pocas cosas eres feliz, ¿no? A la larga es eso. ¿No? Muy curioso, pero bueno, a la larga eso es lo que te quiere decir con ese acto, ¿no? Así pues, Diógenes consideraba que se requiere asumir los deseos de los sentidos, sí, asumir los deseos de los sentidos, se requiere asumir los deseos de los sentidos. Y los deseos de los sentidos son muchos, ¿no? Ves a alguien que va con su moto haciendo bulla, yo también quiero tener uno. Ves a alguien que va con su vehículo, yo también quiero tener uno. Ves a alguien con un buen celular, yo también quiero tener uno. Se requiere asumir los deseos de los sentidos. Eh, ¿Y cómo sería asumir? Es decir, decirte, pero en realidad necesitas esos objetos que tantos admiras y que la demás gente tiene. ¿Necesitas eso en realidad? ¿Necesitas comprarte un celular de 4.000 soles cuando en realidad podrías tener algo de un precio menor simplemente para comunicarte? O simplemente para que tenga las principales aplicaciones que tienes y nada más. Pero sin embargo hay gente que se empecina en tener el último de los últimos teléfonos smartphone. Entonces hay que asumir nuestros deseos de los sentidos y tener solamente lo suficiente, ¿no? Lo suficiente, nada más, ¿no? Nada más. Y con ello empezar a ser libres, ¿no? Porque muchas cosas no somos libres por querer comprar muchas cosas, por eso no eres libre. Pero siéntete libre, ¿no? Al hacer poco, ¿no? Y decir poco. Lo que se piensa sin someterse a la presión de la sociedad. Y muchas veces queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos comprar esto, queremos comprar aquello, porque la sociedad misma lo tiene. Y yo también quiero ser como la sociedad. Quiero ser como todos. Pero en realidad de repente todos están equivocados. Por ejemplo, todos consideraban que la corrida de toros era un acto cultural, era una tradición. Incluso los estatus grandes de la sociedad, los aristócratas, durante mucho tiempo lo hicieron creer así. Entonces, no porque la gente o la mayoría de personas lo dicen, no por eso es algo correcto. Eso precisamente es importante en la filosofía, ¿no? Eh, de todas estas cosas en mención, eso sería la envidia. Dice. Claro, también, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Eh, requerir asumir los deseos de nuestros sentidos, asumir los deseos de nuestros sentidos, también es asumir de que tenemos que lidiar con algo que por naturaleza tiene el ser humano, pero hay que tratar de limar eso, ¿no?
¿Y qué cosa es, no? La envidia, ¿no? O la codicia. Hay que tratar de dejarla a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces esas cosas no nos dejan ser libres, ¿no? La envidia no te deja ser libre, o la avaricia o la codicia no te deja ser libre, ¿no? Muchas veces te hace querer ansiar determinadas cosas, no porque las necesitas, insisto, solamente porque otro las tiene. Y eso es increíble, ¿no? Solamente porque otro las tiene o porque la mayoría los tiene, yo también tengo que tener eso. De repente ni siquiera ni los necesito. Entonces, eso es precisamente el kit del asunto, ¿no? Asume tu deseo de los sentidos y trata de dar cuenta que si aquello que desean tus sentidos en realidad los necesitas o no. Necesitas esas cosas o no. De todas estas historias, escuchó a Alejandro Magno y el encuentro se dio cuando fue a buscar a Diógenes Sino, que lo encuentra reposando, tomando baños de sol, lo que es la vida, ¿no? En aquellos tiempos podías tener baños de sol, ¿no? Para la época, ¿no? Podías tomar baños de sol, ¿no? Hoy sale a tomar baño de sol, ya quedas con cáncer de piel, ¿no? A los pocos meses. Pero bueno, ocurría eso para la época, ¿no? Lo encuentra tomando baño de sol y le dice, tú eres el gran Diógenes Sino. Si hay algo que puedo hacer por ti, dímelo, cualquier cosa. Y Diógenes humildemente le dice, claro, por supuesto, puedes hacer algo por mí. Apártate de mí porque me está tapando el sol. ¿No? Entonces de inmediato los soldados intentaron apresar a Diógenes Sinope y Alejandro dijo de inmediato, no, 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 no le hagan nada. Porque si Dios me permite venir a esta tierra, que sea otra vez como Alejandro o como él, como Diógenes Sinope. Diógenes de inmediato dijo, pero ¿qué cosa me hace tan importante? ¿Qué cosa me hace tan feliz? ¿Qué cosa te hace tan feliz de verme? ¿No? O sea, ¿por qué me admiras tanto? ¿Por qué me envidias tanto? No sé, dímelo. Es que la manera como descansa, dice Alejandro Diógenes, la manera como descansa. Pero algún día yo también estaré descansando como tú. Antes debo de conquistar el mundo. Y de ahí salió una frase cumbre por parte de Diógenes que también tiene un gran símbolo de enseñanza. Diógenes de inmediato dice, Alejandro, qué tonta la gente, ¿no? Yo no he conquistado nada y ya estoy descansando. En efecto, mucha gente se esmera por hacer esto, por hacer lo otro, por hacer aquello, por ser a ello, pero no se da cuenta que con lo que tiene ya puede ser feliz, ¿no? Entonces, gran ejemplo precisamente por parte de Diógenes de Sinope de, llamémosle así, ante la crisis, ¿cómo puedes ser feliz? Apártate de todo, vive con pocas cosas y date cuenta que si lo que necesitas, en realidad lo necesitas o simplemente lo estás necesitando porque todo el mundo lo está usando, por ejemplo. Entonces, grandes enseñanzas de ir, de andar por la vida y de encontrarte con ti mismo y por ende con la felicidad, desde la perspectiva del cinismo de Diógenes de Sinope. El estoicismo, ¿no? Es lo que dice. Corriente filosófica fundada por Zenón de Sitio, consideraba que logos, la razón, ¿no? Logos, una palabrita que aparece en la semana 1, ¿qué significa logos? Razón. Esto es, ordena el universo, el cosmos, y que la razón humana es la chispa de ese logos. ¿No? Logos, razón, eh, esa razón universal, ley universal que no hace el mundo, sino que lo gobierna. Y la chispa de ese gran logos es la razón humana, ¿no? La razón humana es una chispa de ese gran logos, de esa gran razón, de esa razón que ordena y gobierna el mundo. No que lo crea, solamente que ordena y lo gobierna. En conclusión, te dice de que debes de vivir con tu razón. ¿Y qué significa vivir con mi razón, profesor? Eh, Significa de que debes darte cuenta de ciertas cosas que a futuro pueden ocurrir. Por ejemplo, vives en una zona altamente sísmica, Lima, está en el cinturón del fuego pacífico. Es una zona altamente sísmica. En algún momento va a pasar ese 8.0, 9.0 en la cara Richter. En algún momento va a ocurrir. Cuando eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Salir corriendo, tirarme del 10.º piso del edificio. ¿Qué tengo que hacer? Guardar calma y tranquilidad, porque mi razón ya me había anticipado de ese posible mal momento. Ese momento llegó, todo se mueve. Me acuerdo y digo, mi razón me había advertido. Por lo tanto, tengo que guardar en este momento, así todo se mueve, tengo que guardar calma y tranquilidad.
porque mi razón yo me había arrepentido de este posible mal momento. Y este momento llegó. Entonces, ya me había anticipado mi razón, por lo tanto, guardo calma y tranquilidad. Guardar calma y tranquilidad frente a una crisis, como la crisis de la naturaleza, cuando hay un desastre natural, cuando hay un terremoto. Guardar calma y tranquilidad ante la crisis es lo que te lleva precisamente a la felicidad. Es lo que te lleva a la felicidad, de acuerdo a Zenón de Sitio del estoicismo. Es lo que te lleva a la felicidad. ¿Sí? Otra forma de dar cuenta de ello, por ejemplo, vivimos en sociedad y estamos supeditados a vivir una crisis económica. Hasta los llamados, entre comillas, países grandes la han tenido. Estados Unidos, por ejemplo, en el 29, o en el 2008, tuvo dos crisis económicas en menos de 100 años. Estamos más o menos bien, pero eso no significa que nunca vayamos a sufrir económicamente. En algún momento va a ocurrir, ¿no? Vamos, en algún momento va a tener que ocurrir. ¿Sí? Ojalá que sea dentro de 200 años, ojalá que nunca sea, pero en algún momento va a tener que ocurrir por desgracia. Cuando ese momento de crisis económica ocurra, ¿qué tengo que hacer? ¿Pegarme un tiro como la gente del 29? No, 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 guardar calma y tranquilidad. Eso, guardar calma y tranquilidad. Porque mi razón ya me había anticipado de que viviendo en sociedad en algún momento va a ocurrir una crisis económica. Si ese momento llegó, guardo calma y tranquilidad. Ese momento de calma y tranquilidad frente a la crisis es lo que se la felicidad, conecta con la felicidad. Esa parte. ¿Por qué el nombre de estoicismo se suela? Bueno, ellos paraban en los grandes pórticos, de las grandes puertas, ¿no? Estoa en griego, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene la alusión denominada como estoicismo, ¿no? Estoa, estoicismo, ¿no? El filósofo de los pórticos o de las puertas para la época. ¿No? Aceptar la realidad que iba a pasar. Exacto. Acepta la realidad que está pasando, siempre y cuando te des cuenta que cuando eso está pasando, tu razón ya te había anticipado de ello. ¿No es cierto? Mi razón ya me había anticipado de ello. Por ejemplo, vivimos en una zona, Lima es insegura. Mi razón me dice, ¿no? En algún momento me van a asaltar, ¿no? Ojalá que nunca, pero en algún momento me van a asaltar. Cuando ese momento llegue, ¿qué tengo que hacer? Guardar calma y tranquilidad. Porque mi razón ya me había anticipado de que en algún momento eso me iba a ocurrir. Porque Lima es muy insegura, ¿no? Modo tieso. Guardar calma y tranquilidad no es un modo tieso. Es un momento de simplemente estar, aceptar lo que te toca vivir. ¿No? No es quedarse en modo tieso, modo robot. ¿No? No, no. Tampoco no es literalmente hablando, tampoco no es así. Aclarando. El sabio, es decir, todo aquel que vive con su razón, pensando en lo que el futuro le depare, debe resignarse y aceptar su destino sin apasionarse, pues las pasiones perturban el alma. La ataraxia, entonces, es esto, ¿no? La ataraxia es el estado de tranquilidad, de calma ante el momento de crisis, ¿no? Ese estado de calma y tranquilidad ante el momento de crisis, ¿no? Entrar en shock, no, tampoco no puedes entrar en shock, ¿no? Entrar en shock, entonces estás perturbando tu alma, perturbando tu ser, ¿no? Y por lo tanto estás obteniendo de esa forma la infelicidad más que la felicidad. Luego tenemos el epicurismo que te dice lo siguiente, ¿no? Epicuro de Samos te dice, la felicidad consiste en dejarse llevar por el placer administrado racionalmente. Porque ¿qué pasaría si a mí me gusta mucho un determinado plato de comida? Siento placer con ello. Como y como y como. No, pues hay que administrar racionalmente ese placer. Porque después te puede hacer a la larga daño. Entonces, en el caso del cuerpo consiste en no hacerlo sufrir. Un determinado plato de comida, las frituras, por ejemplo, ¿no? Las frituras te gustan muchísimo, ¿no? El pollo broster, no sé, pero a la larga te hace sufrir, ¿sí? Le causa malestar al cuerpo, ¿no? Al organismo, al aparato digestivo. Eso es por un lado, ¿no? Y en el caso del alma, que no sea perturbada. Hay varias veces que el alma puede ser perturbada. Alma entendida en este caso como intelecto. ¿Cuándo puede ser perturbado tu intelecto? Las preocupaciones, por ejemplo. Entonces, hay que dejarnos llevar por el placer, ¿no? Ese placer que no haga sufrir al cuerpo y que no haga que nuestro alma sea
perturbada. Entonces, este tipo recomienda inteligentemente una administración de lo que vienen a ser los placeres y los dolores. Y de esa forma vas a encontrar tú la ataraxia, estado de imperturbabilidad de tu ser, de tu alma. ¿Sí? Alejarte así del dolor y tener un equilibrio entre el alma y el cuerpo, ¿no? Entre la mente y el cuerpo. Qué importante es tener un equilibrio entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y lanzó un tetrafármaco para que puedas vivir feliz. No temas a los dioses, porque viviendo o temiendo a los dioses, hay un dios que me va a juzgar. No, no, ya, no te perturbes, tranquilo. Aléjate de este tipo de pensamientos. ¿Qué será de mí? ¿No? Si muero, ya nunca me voy a volver. Dejo de existir. ¿Qué va a ser de mi cuerpo? Tranquilo. No, no, no temas a la muerte. No te andes preguntando por esas cosas, te perturban. ¿No? Y recuerda lo siguiente, ¿el placer es fácil de conseguir? Sí, pero recuerda que cualquier placer hay que administrarlo racionalmente. Y lo otro, ¿el dolor es superable? Siempre piensa de manera positiva. Si algo malo me pasa, debo de aprender a superar ello. Son 4 cosas que debes de tú practicar para, por decirlo de algún modo, encontrar la felicidad. Eh, el alma se perturba por la lujuria, por los placeres excesivos de la vida. También, por supuesto, también. Es otra forma, ¿no? Y de lo que se trata es no dejar perturbar el alma por esas cosas que mencionas. También, por supuesto, ¿no? Ese es el kit del asunto. Entonces, ahí tienes otro filósofo que te enseña cómo encontrar en parte la felicidad, ¿no? Cómo encontrar la ataraxia, ¿no? Imperturbabilidad de tu ser, de tu alma, serenidad total, ¿no? Momento de relax, si lo quieres. Eso es la ataraxia, ¿no? Y eso te conecta con la felicidad, de acuerdo a la postura epicúrea. Y de acuerdo a la postura escéptica, te cuento lo siguiente. Lo que pasa es que el ser humano siempre piensa querer conocer cosas que van más allá del alcance de sus posibilidades, de sus conocimientos. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen del mundo? Los sentidos y la razón son limitados para conocer esas cosas. Son limitados para conocer esas cosas. Por lo tanto, mejor tienes que abstenerte de emitir juicios sobre esas cosas. Haz epogé. Suspende tus juicios con respecto a ello. Yo pienso que el origen o principio del universo... No, ¿para qué? O sea, te estás perturbando, tratando de querer alcanzar o conocer cosas que van más allá del alcance de tus posibilidades, de tus sentidos y de tu razón. Te perturbas. No, mejor no. Eso, además, recuerda que eso, andar buscando eso, te causa insatisfacción, infelicidad. ¿Y qué cosa entonces te va a causar felicidad? Apartarte de andar preguntándote por esas cosas. Entonces, suspende vuestro juicio, ¿no? Haz epogé, ¿no? Abstente de emitir determinados juicios, más aún aquellos que van más allá de tus sentidos y de tu razón. Entonces, ¿considera este tipo que los sentidos y la razón son limitados? Sí, considera, son limitados, ¿no? Y por ende no es posible conocer, ¿no? Eh, y lo que conocemos a nuestro día a día, a nuestro alrededor, ¿qué es? Él se le adjudican varias frases, ¿no? Nunca dejó nada escrito, pero se le adjudican varias frases por filósofos posteriores que lo comentan. Dice que decía este tipo, Pirondelis, decía él, por ejemplo, nunca llegarás a conocer la verdad. Era una de sus frases. Y nunca digas así es. Siempre di, me parece que es. Entonces, esos eran precisamente los tips para que suprimas tú tus juicios sobre ciertas cosas que tus sentidos y tu razón o nuestra naturaleza limitada humana no nos permite conocer. Entonces, si se evita emitir juicios, se logra la tranquilidad del alma, la ataraxia, y con ello prende la felicidad, ¿no? La ataraxia, estado de imperturbabilidad de mi ser, de mi alma, y con ello la felicidad, ¿no? Entonces, eso es precisamente, ¿no? Estos filósofos querían encontrar eso, ¿no? Una forma de cómo hacer de ti un ser feliz. Y cada uno de ellos da argumentos con respecto a ello, como lo acabamos de apreciar, ¿no? Las claves las tienen ahí: 1C, 2C, 3E, 4 también E, 5A, 6 de dado, 7 casa, 8 y 9 de 10 A de avión. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima clase con más historia y aventura de los filósofos. Entonces nos vemos la próxima semana, ¿no? El mismo día, a la misma hora y por este mismo lugar.
Cuídense mucho, chicos. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias por la luego. clase.